tú allí y yo aquí. Nos vamos, ¿no? Eso lo dicen por José Luis, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Totalmente. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Compañeros, por favor, tenemos que irnos ya. Compañeros. Sí. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, sí. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar hoy aquí. Muchas gracias a los amigos, a los muchos simpatizantes del Partido Socialista que veo también esta mañana aquí. Muchas gracias muy especialmente a los representantes de los colectivos que habéis querido acompañarnos, que queréis estar aquí, que queréis participar en esta asamblea abierta y, sobre todo, muy especialmente, muchas gracias, compañero secretario general, muchas gracias, compañero Pedro, por estar aquí, por estar en Elche, por estar en esta asamblea abierta con todos los compañeros y amigos del Partido Socialista que venimos a escucharte. Para esta agrupación, para la agrupación socialista y para la ciudad de Elche, es un auténtico honor y una auténtica satisfacción tenerte hoy aquí y que podamos celebrar esta asamblea abierta para hablar de temas, de asuntos que preocupan y que interesan a los ciudadanos y ciudadanas. Yo quiero, aparte de agradecerte muy sinceramente el esfuerzo que estás haciendo, Pedro, quiero decirte algo que hoy me parece muy importante. En este momento por el que está atravesando nuestro país, en el que hay un gobierno sin iniciativa, un gobierno sin ideas, un gobierno que está acorralado por la corrupción y que ya estamos viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que se está sabiendo en la Comunidad Valenciana, de qué hacían los que nos gobernaban hace unos años, un gobierno sin ideas, acorralado por la corrupción, que no sabe qué hacer con Cataluña, en una situación política como la que vive nuestro país, es muy importante que haya un partido político, que haya un dirigente político que es capaz de tomar la iniciativa y que es capaz de poner en el centro del debate político los asuntos, los temas que realmente interesan y preocupan a los ciudadanos, a las personas. Es realmente importante esta iniciativa que estás teniendo como secretario general, que está teniendo el Partido Socialista, de recorrer España, de hacer asambleas abiertas, de escuchar a los ciudadanos, de dar la cara, de estar cerca de las personas y de sus problemas y, sobre todo, de ser capaz de plantear alternativas y respuestas a los problemas. Es muy importante que estés recorriendo España para hablar de educación, para hablar de agua, algo muy importante en nuestra tierra. Es muy importante que estés hablando de rescatar a los jóvenes, de reindustrialización, pero es realmente importante que hayas venido a Elche y que estés recorriendo muchos municipios de nuestro país para hablar de pensiones, porque las pensiones son la columna vertebral del estado de bienestar. Las pensiones son justicia social, es sobre todo el alma del estado de bienestar. Y este gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, no solo no tiene respuestas para el problema, para las dificultades o para los retos del sistema de pensiones, sino que no está tratando con dignidad a los hombres y mujeres que tanto han trabajado por este país y que son pensionistas. Por eso, Pedro,
Por eso, compañero secretario general, te doy la enhorabuena en nombre de los socialistas de Elche por ese trabajo tan importante que estás haciendo de poner en el centro del debate político lo que realmente le importa a las personas. Gracias, Pedro, por estar en Elche. Gracias por recorrer España hablando de lo que necesita nuestro país, de lo que necesitan los ciudadanos. Y os dejo, compañeros y compañeras, amigos y amigas, con nuestro secretario general provincial, con José Chulbi, un gran alcalde, una gran persona que os va a dirigir unas palabras. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas. En primer lugar, agradecerle al alcalde de Elche, a Carlos, pues su hospitalidad, ¿no? Y el habernos recibido hoy aquí para celebrar esta asamblea abierta, ¿no? Si os dais cuenta, esto yo creo que es una muestra de lo que está sucediendo, ¿no? Hay ganas de cambio. Hay ganas de cambio y por esto esta sala y todas esas asambleas que está haciendo Pedro se están llenando. Porque los socialistas estamos trabajando muchísimo para devolverle este país a las personas, para devolverle la decencia a las instituciones y, sobre todo, también para que esa recuperación económica de la que tanto se habla llegue a todas las familias. Y yo estoy convencido que lo vamos a conseguir, que el camino no es fácil, pero vamos a conseguir que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno de España, que gane el PSOE, porque si gana el PSOE, gana España. Y además porque hemos demostrado ya desde el 2015 en la Comunidad Valenciana que ese cambio es posible, que el gobierno que lideran los socialistas valencianos, con Chimo Puig a la cabeza, ha recuperado el crédito de la institución valenciana. Hemos pasado del descrédito total y absoluto de las instituciones valencianas a una época de crecimiento y de confianza. Y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de poder participar en una asamblea abierta como esta, porque en tiempos de presidentes huidos o huidizos, de otro que utiliza el plasma para dirigirse a los medios, de amiguitos del alma que empiezan a tirar de la manta, incluso de partidos políticos que empiezan a pelearse porque les falta un diputado para conseguir un grupo parlamentario que no les ha dado las urnas. Y resulta que los socialistas estamos trabajando mientras ellos están haciendo eso. Estamos proponiendo y estamos liderando. Vamos, que estamos a lo que hay que estar, al lado de las personas. Y yo creo que en los tiempos que corren, tener un político como Pedro Sánchez, que se ha apartado de los líos y se ha acercado a la gente, que está pendiente verdaderamente de los problemas que tiene nuestro país, de la educación, de la sanidad, de la dependencia, del agua, como bien ha dicho Carlos también, algo muy importante para nuestra provincia, y sobre todo también de las pensiones. Porque de una vez por todas tenemos que decirle adiós ya a esta derecha que ha hecho una verdadera carnicería social y una voladura del estado de bienestar sin precedentes. Y tenemos que decirles adiós para ponerlos otra vez en el centro a la gente en el centro de las políticas. A los trabajadores y a las trabajadoras, a las mujeres, a los jóvenes, a los emprendedores y especialmente a los más mayores. Porque modificar el régimen de las pensiones significa darle dignidad a millones de personas. Porque esa recuperación económica se vea reflejada en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras significa darle dignidad a millones de personas. Y por eso vamos a trabajar, y vamos a trabajar juntos. Y yo creo que el verdadero espíritu que está ya, ¿no?, saliendo de estas asambleas abiertas, con ese espíritu y con la fuerza de las personas que están en cada pueblo y en cada ciudad, vamos a conseguir ese cambio sereno, tranquilo, honesto, desde la humildad, desde el trabajo y desde el esfuerzo que nos propone Pedro Sánchez. Así que yo lo único que te pido es que sigas así de fuerte, que sigas levantando con fuerza los ánimos de todos los que estamos ahí, porque estoy convencido de que ese cambio cada vez está más cerca y lo vamos a conseguir. Recuperar el país para las personas. Ànim i força, Pedro.
Buenos días. Buenos días a todos y es un verdadero placer ver esta sala a rebosar de gente que quiere cambio y quiere futuro. Gente socialista que necesita un cambio para la ciudadanía y por la ciudadanía. A partir de ahora os voy a explicar un poco el funcionamiento de esta asamblea abierta en la que se van a realizar bloques de preguntas. ¿Me levanto? Pues me levanto y os lo explico de pie. Que he venido yo hoy para... Vamos a ver, vamos a tener bloques de preguntas. No hemos venido, ninguno de los que estamos aquí, a dar un mitin. Hemos venido a escucharos. Porque lo que necesitamos ahora es realmente saber las necesidades de cada uno de vosotros. Porque esas necesidades las plasmaremos como partido político y el Partido Socialista en el Parlamento podrá realizar propuestas a través de esas preguntas o esas necesidades que vosotros vais a manifestar hoy. Antes de darle la palabra a Pedro y antes de daros la palabra a vosotros, me gustaría deciros que tenemos que ser muy estrictos con el tiempo. Tenemos una hora de debate en la que vais a participar todos o la mayoría de vosotros, pero los que no podáis participar también tenéis la posibilidad de, con unas hojas que os van a entregar, hacer las preguntas que creáis convenientes y se os contestarán por el medio que vosotros solicitéis. Van a ser bloques de preguntas de 1 minuto. En eso voy a ser bastante estricta. Mi profesión de maestra creo que me da esa garantía de que el turno de palabra hay que ser estricto, de 1 minuto, y a partir de ahí, teniendo 5 o 6 preguntas, Pedro dará respuesta a ellas. Y volveremos a pasar a 5 o 6 preguntas de otros ciudadanos que queráis arrojar, preguntar o proponer. Creo que todos somos conscientes que el tiempo es limitado, pero queremos escucharos. Es lo importante, escuchar y recoger de verdad lo que vosotros proponéis. Porque al final, si somos un partido demócrata, tenemos que escuchar a la gente y no apartarnos de ella, que es lo que hace cada vez más el Partido Popular. Me gustaría que levantaréis la mano cuando dé ya el turno de palabra. Empezamos por bloques para que no haya mucha dispersión. Y, por favor, portaros bien. No me hagáis cortaros. No, el que os va a cortar es él, o sea que el malo de la película... No, sí, lo sé, que empiezas tú. Así que no me hagáis ponerme yo como la maestra fastidiosa, ¿vale? Así que le doy la palabra a Pedro y a partir de ahí empezamos. Buenos días, amigos y amigas. Gracias Elche, gracias Alicante. Gracias a todos los compañeros y compañeras. A mí me gustaría, siempre me gusta empezar las asambleas dando un aplauso en agradecimiento de los trabajadores y trabajadoras que hacen posible el que hoy nos reunamos aquí y podamos establecer esta conversación. Un aplauso para ellos porque muchas veces se nos olvida, pero son esenciales para lo que se va a desarrollar hoy aquí. No quería, porque nosotros somos un partido, como bien antes se comentaba por parte de la alcaldesa de Santa Pola, somos un partido comprometido con la igualdad, sobre todo con la igualdad de género, y me gustaría trasladar nuestra repulsa, nuestra condena por una nueva mujer asesinada vilmente en Tenerife y que desde luego cuenta con su familia y su memoria con todo nuestro cariño. El próximo año el Partido Socialista va a cumplir 140 años de historia.
140 años de historia. Vamos a hacer muchas cosas, José Luis, que es el secretario de organización, y yo ya estamos pensando en cómo podemos reivindicar esos 140 años de historia que son la historia de España, en buena medida, ¿no? Y el otro día un medio de comunicación, una periodista me preguntaba, oye, ¿y esto de las asambleas abiertas por qué lo hacéis? Digo, bueno, llevamos 140 años. Empezamos así, haciendo asambleas con los ciudadanos, con los trabajadores, con las trabajadoras, de igual a igual, en una conversación de igual a igual, como no podía ser de otra manera entre gente de izquierdas, porque lo que queremos es precisamente reivindicar eso, la apertura, reivindicar que socialismo es democracia y que no hay nadie por encima de nadie. Al contrario, estamos todos en el mismo nivel y, en consecuencia, yo me voy a someter aquí a todas las preguntas que vosotros consideréis oportuno plantear. Y siempre me gusta empezar esta asamblea abierta, en el que me voy a fijar sobre todo en lo que ha dicho antes el alcalde de Elche, en Carlos, en las pensiones. Siempre me gusta empezar por esto del Skype, ¿no? Porque sabéis que ahora mismo, en muchas ocasiones, algunos de vosotros me preguntáis, bueno, ¿cómo es posible que el debate político en nuestro país, con todos los problemas que hay, se sinteticen en si hay una persona que puede ser investido presidente de la Generalitat, en este caso, por vías telemáticas, y de repente, bueno, pues se ha puesto de moda y se ha puesto en el centro del debate político español el Skype, ¿no? Bueno, claro, ¿cuál es el sentimiento que en muchas ocasiones yo encuentro cuando hablo con vosotros sobre esta cuestión? Pues es un sentimiento de cierto rechazo, de cierto hartazgo, de decir, bueno, ¿cuándo los medios de comunicación van a trasladar propuestas, demandas, soluciones por parte de la política y de los políticos sobre las cosas que a mí me mueven? Las cosas que a mí me incumben, que a mí me afectan, que yo demando resolver, como pueda ser la precariedad, el desempleo, el rescate a los jóvenes, el sistema público de pensiones o la necesidad de regenerar la vida democrática en el país. ¿Esto significa que nosotros consideramos que el ataque a la integridad territorial del país es algo menor? No. El Partido Socialista ya sabéis dónde ha estado, en defensa de la Constitución, de la integridad territorial y, por supuesto, del Estatuto de Autonomía de Cataluña y en contra de la deriva secesionista de... Si me permitís, la reflexión que yo haría a colación de esta cuestión del Skype es bien sencilla. Puigdemont, si representa algo, es una de las peores hojas de la historia de Cataluña. Y ya va siendo hora de que los catalanes y los diputados y diputadas catalanes y catalanas pasen página de Puigdemont. Y eso es lo que esperamos y pedimos al Parlamento de Cataluña los socialistas. Pero a partir de ahí, es verdad que hay muchísima gente que considera que no se habla por parte de la política ni en los medios de comunicación se trasladan realmente cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos. No se habla del empleo, de su calidad, de cómo los hijos están emigrando como consecuencia de la falta de oportunidades en nuestro país, no se habla de los déficits que hay, por ejemplo, en el sistema público de pensiones, y no se habla tampoco de cómo atajar los casos de corrupción que parecen como una suerte de novela negra, ¿no?, cuando hablamos del Partido Popular. A mí me gustaría en esta cuestión, que ya sé que en la Comunidad Valenciana lleva copando desgraciadamente muchísimos años de presencia mediática por la envergadura de esos casos de corrupción, haceros dos reflexiones. La primera es que un gobierno paralizado por la corrupción es un lastre para el país. Y la segunda, que nosotros ¿qué pedimos? Nosotros lo que queremos es un gobierno que no dedique tanto tiempo y tanto esfuerzo a defenderse de los casos de corrupción que le afectan y que empiece a defender los derechos de la clase media y trabajadora, de los trabajadores, de los jóvenes, que combata la desigualdad y que combata la precariedad en este país. Eso es lo que pide el Partido Socialista. A partir de ahí, claro, antes se ha dicho, ¿no?, por parte de los compañeros, es evidente que no llevamos ni más de un año y medio de legislatura y da la sensación en España de que todo está bloqueado, de que todo está paralizado, de que tenemos una legislatura agotada como consecuencia de tener un gobierno acabado y paralizado por los casos de corrupción. Pero es verdad que las demandas, que los problemas no paran de crecer, no solamente en lo que tiene que ver con la convivencia territorial, sino en lo que tiene que ver con las cosas que vosotros tenéis en mente. Claro, ante esa disyuntiva, ¿qué hace el Partido Socialista como oposición de Estado, como un partido que representa a la izquierda de gobierno, que no solamente se queda en la protesta, sino que también plantea propuestas para resolver estas cuestiones? Bueno, pues tenemos dos opciones, o bien esperar a que Mariano Rajoy convoque elecciones, y no parece que ni Rajoy quiera ni Ciudadanos esté por la labor
de quitarle el apoyo al Partido Popular, o dos, bueno, pues a falta de un gobierno que lidere las soluciones a los problemas que tienen los españoles, pues vamos a liderar nosotros desde la oposición muchos de esos problemas que tienen los españoles. Desde la oposición a nivel general, pero también desde los gobiernos autonómicos o también de los gobiernos municipales, como están haciendo los alcaldes y alcaldesas que me acompañan en este acto. Y por eso hemos planteado estos 10 acuerdos de país que tenéis ahí. Hemos planteado acuerdos de país en el ámbito de las pensiones, y es en el que me voy a centrar en esta breve intervención. También en el ámbito de la educación. Yo soy padre de 2 hijas que van a un colegio público y, en definitiva, ¿qué es lo que quiero? Recursos económicos y quiero estabilidad legislativa para la educación de mis hijas, ¿no? Como cualquier padre o madre de los que estáis aquí, o abuelo o abuela. Hemos planteado un acuerdo del agua. Sabéis que la presidenta del Partido Socialista es Cristina Narbona, ¿no? Lo que se decía por parte de la derecha española de Cristina Narbona cuando era ministra de Medio Ambiente, cuando puso en marcha muchas de las desaladoras que ahora mismo están garantizando el agua a la comunidad de regantes de Alicante y también a muchos vecinos y vecinas de esta provincia. Claro. Yo quiero trasladarle a los regantes lo siguiente: el compromiso del Partido Socialista por intentar llegar a un acuerdo sobre el agua con el Gobierno de España. Es fundamental para la cohesión territorial de este país y también para la igualdad en el acceso a un bien tan esencial y tan básico que el calentamiento global del planeta está poniendo en cuestión, como es el agua. Y en ese sentido quiero que contéis con ese compromiso. Bueno, también el ingreso mínimo vital, los sueldos de los trabajadores, hasta 10 acuerdos. Y son 10 acuerdos en los que lo que no queremos hacer, como bien decía antes la alcaldesa, es escribirlos solos. El Partido Socialista, por supuesto, tiene una posición, porque somos una izquierda de gobierno en todos y cada uno de esos acuerdos. En el ámbito educativo sabemos lo que queremos defender. Sabemos en el ámbito de las pensiones, y es lo que quiero plantearos hoy, lo que queremos y proponemos para resolver los déficits que tiene la seguridad social. Pero no lo queremos hacer solos. Queremos conversar con todos vosotros y vosotras para que de aquí a 6 meses pongamos en marcha un gran acuerdo en cada uno de esos ámbitos y en los próximos 6 meses, a finales de año, llevarlo al Congreso de los Diputados y que allí se retrate cada cual. Si el Partido Popular, Ciudadanos y Unidos Podemos se oponen, será su responsabilidad. Si apoyan esas propuestas, pues bienvenidos sean. ¿Qué os quiero decir con esto? Que sea o no posible, al final de este año, materializar en acuerdos parlamentarios estos acuerdos de país que vamos a escribir todos y todas juntos, desde luego, si no lo aprueban, nosotros lo vamos a llevar como compromiso electoral, como contrato social a toda la ciudadanía cuando nos presentemos en las elecciones municipales, autonómicas, europeas y en las elecciones generales. Ese es el compromiso que vamos a hacer y que vamos a suscribir con todos vosotros y vosotras. Bueno, voy a pasar a las pensiones, después de esta introducción. Y a mí me gusta siempre empezar con esta foto. Es una foto que me hicieron a mí cuando tenía 13 años en Cabo Formentor, en Mallorca, pero no quiero hablaros de mí, quiero hablaros de la mujer que hay detrás de mí, que es mi madre, ¿no? Mi madre se jubiló el mes pasado. Empezó a cotizar a la Seguridad Social como muchos de vosotros y vosotras. Con 14 años empezó a cotizar a la Seguridad Social. Bueno, ella pues ha tenido distintos trabajos, ha sido también trabajadora autónoma, sabe, por tanto, qué significa cuando se cotiza a la Seguridad Social como trabajador autónomo, que siempre se cotiza por la mínima, le ha bajado la pensión. En definitiva, yo cuando me acuerdo de esta foto, recuerdo muchas imágenes, muchas sensaciones, muchas emociones de ver a mi padre y a mi madre, que nos tuvieron muy jóvenes, a mi hermano y a mí, pues levantarse muy pronto para llevarnos al colegio, trabajar muy duro hasta muy tarde, acostarnos a nosotros y luego pues quedarse estudiando pues para sacarse el bachillerato y posteriormente pues ellos se sacaron el grado. Claro, ellos vivían en un país en el que es verdad que los poderes públicos con la sociedad, con la clase media y trabajadora, firmaron un contrato que decía cosas muy sencillas, pero que son tan esenciales para la prosperidad de una sociedad, ¿no? Como es que si tú estudias, pues a cambio vas a encontrar un puesto de trabajo, que si tú trabajas, a cambio vas a poder cobrar un sueldo digno, que si tú pagas impuestos, pues a cambio vas a tener una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad, que cuando llegues a la vejez, después de muchos años de cotización, pues vas a poder cobrar una pensión digna con la que poder disfrutar de tu vejez en compañía de tus seres queridos, ¿no? Y además también me trasladaron algo muy importante. Mirad, al final
en muchas ocasiones, sobre todo desde el Partido Socialista, y lo hacemos bien, nosotros decimos que la sanidad pública, la educación pública, me lo habéis escuchado en muchas ocasiones, la dependencia, la ley de igualdad de género entre hombres y mujeres, todo son logros firmados por los gobiernos socialistas. Pero al final, amigos y amigas, todas esas cosas son posibles porque vosotros os movilizasteis, porque apoyasteis con vuestro voto y también lo pagasteis como en impuestos el que se pusiera en marcha esa educación pública, esa sanidad pública y demás. ¿A dónde quiero ir? Lo que quiero deciros es que cuando en muchas ocasiones en los debates que tengo en las asambleas yo pregunto ¿cuál es vuestro patrimonio? Vosotros me decís, bueno, pues mi patrimonio es mi casa, mi hogar, mi patrimonio es mi vehículo, mi coche. Sí, pero también hay un patrimonio común, hay un patrimonio público. Y ese patrimonio público nos lo están quitando. Y al igual que nosotros no permitimos que entren en nuestra vivienda y nos desmantelen nuestra vivienda que pagamos con nuestra hipoteca durante toda nuestra vida, lo que no podemos permitir es que asistamos impávidos y sin movilizarnos al desmantelamiento de nuestro patrimonio público, que es la educación de nuestros hijos, la sanidad de nuestros enfermos, las pensiones de nuestros mayores. Por eso nos tenemos que movilizar. Esa es la movilización que tenemos que hacer. Por eso no os olvidéis de una cosa. No os olvidéis de una cosa, lo importante, lo trascendente, después de esta asamblea abierta, es que esto no quede aquí. Esto no va a salir reflejado en los medios de comunicación. Probablemente lo que se vea de este acto en los telediarios sea el comentario que he hecho de Puigdemont y el otro comentario que he hecho de Rajoy. Pero mirad, lo más importante, ¿sabéis lo que es? Que cuando salgáis de aquí y mañana os toméis un café, o esta tarde os toméis un café, o comáis con la familia, con los compañeros de trabajo, con vuestros seres queridos, con quien queráis, le habléis de esto. Y le digáis lo importante que es movilizarse para defender el patrimonio público de todos. Si hacemos eso, si nos movilizamos toda la clase media y trabajadora que está asistiendo a cómo se está desmantelando su estado del bienestar, yo estoy convencido de que en 2 años, o en el tiempo que decía Mariano Rajoy, da igual, habrá un cambio de gobierno en este país y habrá al frente un gobierno que defienda vuestro patrimonio, que es el estado del bienestar. Ese es el compromiso que tiene el Partido Socialista. Mirad, lo digo porque esta es una información que salió el pasado 8 de enero. El pasado 8 de enero. Salió de rondón en la sección de economía. No abrió los telediarios. No abrió ninguna portada de un medio de prensa escrita. Fue pues la página de las últimas de un medio de comunicación de prensa escrita, pero decía una cosa que a mí me parece trascendental. Y es que el Gobierno había pedido un crédito de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones de 2018. Es decir, esa noticia significa que ahora mismo la Seguridad Social no puede pagar las pensiones de hoy con las cotizaciones a la Seguridad Social de hoy y que, en consecuencia, tiene que endeudarse para poder pagarlas. Es decir, sobre todo los mayores, mirad la injusticia como consecuencia de esta pésima gestión que ha hecho el Gobierno de España. Van a ser vuestros nietos y vuestras nietas las que pagan en el futuro, con sus impuestos, las pensiones que vosotros vais a cobrar en 2018. Por tanto, tenemos que poner remedio al tema de las pensiones. ¿Qué es lo que nos dice la derecha? Bueno, la derecha nos dice estas cosas, ¿no?, que hemos visto durante estos 6 años de gobierno del Partido Popular. Nos dice que para crear empleo pues hay que renunciar a la calidad. El 14% de los trabajadores hoy no llega a fin de mes. Cuando hablamos de los jóvenes de menos de 26 años que tienen un puesto de trabajo, los trabajadores que son pobres llegan al 24%. El número de contratos firmados el año pasado, en 2017, fue en total en el país de 21,5 millones de contratos. El 90% de esos contratos son temporales o fueron temporales. El 24% de esos 21 millones de contratos que se firmaron el año pasado por parte de las empresas no duraron una semana. Y nos habla la derecha de estabilidad y de seguridad, de que ellos son los que garantizan la certidumbre. ¿Pero qué certidumbre va a tener un pensionista o un joven que tiene un contrato de semana? Nos dicen, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Claro, ahora el discurso es que no podemos tener la sanidad de Alemania, no podemos tener la educación de Finlandia. Es que nosotros somos un país con menos recursos económicos. No será después de que estamos viendo que está creciendo eso que llaman el PIB, ¿no?, que por supuesto es importante.
pero que está aumentándose también las diferencias, las desigualdades entre la clase alta y la clase media, que al final está siendo cada vez más baja como consecuencia de ese mal reparto de la riqueza, no será, amigos y amigas, que más que vivir por encima de nuestras posibilidades, estamos viviendo por debajo de nuestras necesidades. Bueno, esto lo conecto mucho con la propuesta del impuesto extraordinario a la banca que por supuesto, nosotros vamos a defender y luego os explicaré, ¿no? Dicen, bueno, la desigualdad es el precio a tener el crecimiento económico, los jóvenes deben resignarse a vivir peor que sus padres y luego nos dicen que, en fin, que para tener una pensión digna hay que hacerse un plan privado, ¿no? Escuchasteis a Celia Villalobos el otro día. No, pero es que, en fin, es que es la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, ¿eh? O sea, no es una diputada que pasaba por allí y decía, no, yo opino esto, no. Es curioso cómo la derecha elude sus responsabilidades, ¿no? Oye, ¿de quién es la culpa del atasco monumental como consecuencia del temporal de nieve que hubo en la P6 de los conductores? Claro, y según Celia Villalobos, ¿de quién es la culpa del problema del déficit de las pensiones ahora mismo? Pues claro, de los jubilados, que vivís mucho tiempo como jubilados. Bueno, las reflexiones. Bueno, si no están a favor de subir las cotizaciones a la Seguridad Social, que nosotros no queremos, si no están a favor tampoco de subir los sueldos a los trabajadores, si no están a favor tampoco de poner un impuesto extraordinario a la banca para que contribuya también a pagar las pensiones, pues que nos digan las derechas, la del PP y la de Ciudadanos, cómo pretenden resolver el déficit y la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Porque nosotros hemos puesto encima de la mesa una propuesta, pero ¿dónde está la propuesta de ellos sino la de seguir precarizando y devaluando las pensiones de nuestros jubilados? Y las pensiones, amigos y amigas, es verdad que nos afectan a todos. Yo creo que, y una de las cosas que yo siempre me encuentro y me gusta mucho, es verdad que a los actos políticos siempre venís más mayores que jóvenes, ¿no? Pero hay jóvenes aquí también, hay gente de mi generación también, que ya no somos jóvenes, lo siento mucho, ¿no? Nosotros ya, me dicen, no, usted es joven. Digo, bueno, el joven es mi hija, yo ya tengo 45 años, ya. Yo soy de los concernidos, que decía Celia Villalobos, a los de 45 años, que ahorren, que ahorren. Hombre, se olvida que el 60% de la gente no puede ahorrar como consecuencia de los sueldos que pusieron ellos con su reforma laboral, ¿eh? Pero afecta a todos. Afecta a todos, a todas las generaciones. Y ahí están los datos. Ahora mismo somos 8.700.000 personas jubiladas. Pero si nos vamos de aquí a 20 años, pues vamos a ser 14 millones de personas jubiladas, ¿no? Y representa el gasto en seguridad social pues una parte importante de la tarta del gasto público total. Representa, fijaros la cifra, 161.778 millones de euros que gastamos al año en la seguridad social en su conjunto. Es decir, representa el 34% del gasto público. No es poca cosa, al contrario, es una partida muy importante de nuestro gasto, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos y los riesgos? Hay un desafío que yo creo que vamos a compartir todos los que estamos aquí, que se llama el desafío demográfico. Es verdad que yo estas cosas siempre me las tomo con cierta distancia. Y os digo por qué. Porque en muchas ocasiones, a ver si nos pasan en muchas ocasiones es verdad que hay una pirámide invertida, ¿no? Es decir, en 2030, para que os hagáis una idea, va a haber 2,5 millones más de pensionistas que los que hay ahora. Y en 2040 habrá 5 millones de pensionistas más de los que hay ahora. Es decir, es evidente que tenemos un desafío demográfico que debemos atender. ¿Por qué ocurre este desafío demográfico? Bueno, pues sobre todo los mayores lo sabréis muy bien. Porque ahora es cuando va a entrar en jubilación pues toda la generación llamada del baby boom, una generación que, bueno, a diferencia de Europa, que se produjo esa generación en 1940, del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, aquí llegó más tarde, llegó prácticamente en el final de la dictadura de Franco. Vivimos más como consecuencia de ese estado del bienestar que habéis construido todos y todas con vuestros impuestos y con vuestro compromiso político, y tenemos menos hijos. Antes os ponía la foto de mi madre y mía, yo tenía entonces 12, 13 años. Claro, mi madre me tuvo con 20 y pocos años. Hoy las mujeres que deciden ser madres pues lo hacen con más de 30 años, 31 años, 32 años, es la media, ¿no? Claro, el otro día
leía, no sé quién decía, no, de la derecha, decía, no, lo que tenemos que hacer para resolver el problema de las pensiones es poner en marcha políticas de familia, ¿no? Y yo digo, no, política de familia no, políticas de familias, porque hay muchas familias, que por cierto son olvidadas por esta derecha, ¿eh? Y dentro de esas políticas de familias, lo que tenemos que hacer es racionalizar, por ejemplo, los horarios laborales. Yo me marcó mucho unas noticias que leí el pasado verano de chavales que no iban a tener vacaciones como consecuencia de que sus padres y madres no podían tener vacaciones. Es eso que llaman la generación llave, ¿no? Que son niños y niñas que salen de su hogar con la llave de su vivienda porque tienen que regresar solos a casa, porque tienen que merendar solos y tienen que hacer los deberes solos. Bueno, eso tiene que hacernos reflexionar y abordar de una vez por todas el debate de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, ¿no? Bueno, esos son los desafíos demográficos, ¿no? Luego están los riesgos políticos, ¿no? Y los riesgos políticos son claros. ¿No? Ahí tiene la mirada perdida, no está pensando en las pensiones. Y esto es lo que están haciendo, ¿no? Lo que están haciendo es debilitar los ingresos de la Seguridad Social. Fijaros cómo cuando nosotros gobernábamos se ingresaba más que lo que se gastaba en la Seguridad Social y se aumentaban las pensiones, y en cambio ahora que os aumentan un 0,25% la pensión, los euros. Claro, mirad cómo están las cuentas de la Seguridad Social, hay más gastos que ingresos, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Y eso tiene mucho que ver con la reforma laboral del mercado, la reforma del mercado de trabajo, ¿no? Sabéis que lo que ha habido es una devaluación de todas las condiciones laborales de los trabajadores. Antes os decía que el 24% de los contratos que se firmaron el año pasado fueron de menos de una semana. Claro, si se acorta el tiempo y se bajan los sueldos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los ingresos de la Seguridad Social vía cotizaciones se reducen. Y este gráfico es bastante ilustrativo porque os explica lo siguiente. Ahora mismo tenemos el mismo número de cotizantes a la Seguridad Social, pero recaudamos menos. Eso significa, menos que antes de la reforma laboral. Eso significa que ahí veis el impacto que tiene la recaudación de la Seguridad Social, las condiciones laborales tan inferiores que ha implicado esa reforma, ¿no? Claro, ¿nosotros qué hemos propuesto? Nosotros hemos propuesto una senda de crecimiento de los sueldos. Hemos propuesto que el salario mínimo interprofesional del año 2020 represente 1.000 euros al mes. ¿Por qué? Porque no solamente estaremos hablando de justicia, de un reparto equitativo de la riqueza que ahora mismo se está acumulando en muy pocas manos, sino porque también creemos que luchando contra la precariedad y contra la explotación laboral, y aquí en Alicante lo sabéis muy bien porque tenéis una pensión media más baja que la media de España como consecuencia, entre otras cuestiones, de la economía sumergida, pues si hacemos todas esas cosas, estaremos también garantizando el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones. Ahí está lo que han hecho con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Por eso os decía, acordaros, ¿no? El déficit de la Seguridad Social anual más o menos viene a ser en torno a 15.000 millones de euros. ¿Qué está haciendo el Gobierno? Bueno, ya no puede dar más de sí la hucha de las pensiones y ha decidido ahora mismo endeudarse para poder pagar las pensiones y cubrir ese déficit entre ingresos y gastos. A ver. Y esto es importante, mirad. Una de las cosas que a mí me gustaría trasladaros es que cuando nosotros gobernamos no solamente aumentamos las pensiones, sino que sobre todo aumentamos las pensiones mínimas. Para que os hagáis una idea, ahora mismo 1 de cada 3 pensionistas en nuestro país cobra 630 euros al mes. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos cuando gobernamos es aumentar en más de un 50% las pensiones mínimas. Si os fijáis, esas las columnas en rojo, las del Partido Socialista, las azules, lógicamente, son las del Partido Popular. Si os fijáis, las pensiones mínimas, las más bajas, no han crecido prácticamente en estos 6 años de gobierno. ¿Por qué nosotros quisimos aumentar mucho más las pensiones mínimas respecto a las pensiones máximas? Porque queríamos rebajar precisamente esta curva, que es la de la pobreza de los mayores de 65 años. Cuando entró el Gobierno de España del Partido Popular y se consolidó esa diferencia entre las pensiones mínimas y las pensiones máximas, y por tanto lo que se hizo fue homologar a un 0,25 el crecimiento de todas las pensiones, daba igual que fueran mínimas o máximas, lo que ha ocurrido es que ha vuelto a crecer el riesgo de pobreza entre los jubilados.
Y eso es precisamente también uno de los compromisos que tenemos, el aumentar las pensiones mínimas respecto a las pensiones máximas y en una senda, lógicamente, de crecimiento de ambas conforme al IPC. Bueno, las credenciales del Partido Socialista no quiero tampoco pasar por ellas de alto, lo sabéis bien, nosotros fuimos quienes pusimos en pie las pensiones no contributivas, nosotros pusimos un fondo de reserva de la Seguridad Social de 66.000 millones de euros, que ahora mismo está en 8.000 millones de euros, subimos de forma histórica más de un 50% las pensiones mínimas, como os había comentado antes. En definitiva, hubo una reducción intensa de la pobreza entre los mayores de 65 años como consecuencia de la política que hizo el Gobierno del Partido Socialista, ¿no? ¿Cuál es la propuesta del Partido Socialista ahora mismo? Mirad, primero tenemos que ser conscientes de que no podemos seguir viviendo del crédito por muchos más años. Es decir, el seguir como hasta ahora lo que va a implicar es que en 2019 el Gobierno va a pedir otro crédito de 15.000 millones de euros. En 2020 otros 15.000 millones de euros. ¿Y así hasta cuándo? Por tanto, aquí hay dos caminos. O seguimos por el camino de la derecha, que es absolutamente no hacer nada, o proponemos una senda alternativa, que es la que propone el Partido Socialista. ¿Cuál es esa senda? Pues mira, se resume en una suerte de círculo virtuoso. Lo primero, un compromiso político de reconstruir el Pacto de Toledo con una máxima fundamental, y es que las pensiones no pueden no crecer conforme a lo que crece el IPC. Es decir, los pensionistas no pueden ver rebajada su capacidad adquisitiva. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Bueno, en el debate va a salir, porque no es la primera asamblea abierta que tengo, sobre todo con jubilados y jubiladas. Me vais a decir, oye, hay gastos que están ahora mismo en la Seguridad Social que deberían de estar en los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues hagamos esa racionalización del gasto, llevemos algunos de esos gastos que ahora mismo están en la Seguridad Social a los presupuestos generales del Estado. Con eso estaríamos ahorrando para reducir esa brecha entre ingresos y gastos y reducir esos 15.000 millones de euros. Dos, tenemos que mejorar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. Lo tenemos que hacer, porque si subimos los sueldos a los trabajadores, aumentarán las cotizaciones a la Seguridad Social y tendremos más ingresos en la Seguridad Social para poder reducir esa brecha entre ingresos y gastos. Y tres, pues nosotros sí queremos abrir el debate de crear vías de financiación complementarias. Yo sé que esto no le ha gustado a la élite financiera de este país y, por ende, también a una cierta élite mediática de este país, que no le gusta que la izquierda hable de poner impuestos a la banca. Pero mirad, aquellos que se oponen a este impuesto extraordinario a la banca son los mismos que han esquilmado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Son los mismos que quieren privatizar el sistema público de pensiones, que es la derecha conservadora de este país. ¿Nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos proponer dos impuestos. Uno, un impuesto sobre transacciones financieras, que implicaría una recaudación de 800 a 1.000 millones de euros al año. Ese impuesto sería a todos los operadores bursátiles, a todos los agentes bursátiles que ahora mismo trabajan con las acciones y con los fondos de pensiones. Y dos, queremos plantear una cosa muy básica, pero que vais a entender. Rescate por rescate. Si la clase media y trabajadora ha rescatado al sector financiero con 77.000 millones de euros, la banca tiene que rescatar al sistema público de pensiones con su dinero. Claro. Ya me adelanto que algunos me diréis, bueno, sí, Pedro, pero la banca siempre gana, ¿no? Y esto al final lo vamos a acabar pagando nosotros. Bueno, depende de cómo se ponga el impuesto. Si se pone un impuesto como el IVA, pues sí, acabará repercutiéndose en nosotros. Pero si se pone un impuesto sobre los beneficios de la banca, que es como lo estamos planteando nosotros, entonces no. Mirad, además, es curioso porque aquí el conservadurismo como que se ha agitado mucho, ¿no? Y entonces ya lo ha descalificado, ha dicho que esto es demagogia, que esto es populismo, que en fin, que esto no arregla el problema. Pero si uno mira fuera de España y ve que otros países han puesto en marcha este tipo de impuestos, es curioso que lo ha puesto un gobierno conservador en el Reino Unido. Por tanto, a lo mejor el poner un impuesto a la banca para que contribuya a pagar las pensiones o parte de las pensiones, quizá, amigos y amigas, no sea tan de izquierdas o de derechas, sino una cuestión de justicia social. ¿No os parece? Y luego queremos proteger el fondo de reserva de la Seguridad Social, que es algo
que seguro que sale en el debate y posteriormente pues lo responderé porque no me quiero alargar mucho más. Bueno, yo siempre termino con esta foto mía de mi mujer y con mis hijas, que os decía que las llevaba a un colegio público de la ciudad en la que vivo y os dije que yo era hijo de clase media trabajadora. Yo soy padre de clase media y trabajadora también. Y quiero que haya una educación pública de calidad para mis hijas. Y quiero en esta política en la que estamos ahora mismo, donde para demostrar ser patriota uno tiene que defender una bandera, y nosotros lo hacemos, por supuesto, con mucho gusto, para los socialistas nuestra bandera y nuestra patria pues está en esas aulas de colegios públicos que abrimos cuando gobernamos, en esas camas de hospitales que ponemos cuando gobernamos y en esas pensiones que pusimos en pie cuando gobernamos y que apelamos precisamente a vuestra movilización para volver a recuperar, para defender el patrimonio público. Yo con ese mensaje me gustaría terminar y dar paso a vuestras preguntas. Bueno, comenzamos con los turnos de palabra. Si os parece bien, vamos a empezar por bloques. Si hay 5 o 6 preguntas, así pasamos el micrófono y las hacemos todas una por allí. He visto más manos por aquí. Otra, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego pasamos para allá, Mariano. Pasamos primero por esta zona y así el micrófono. Recordar que tenemos 1 minuto para realizar la pregunta y así el tiempo tampoco se nos pasa, ¿de acuerdo? Micrófono por esta zona. La señora, si nos dice su nombre y si pertenece a alguna asociación o algún colectivo. Mi nombre es Gabriela Grau, vengo a título personal y quiero agradecer a la familia socialista y a los compañeros, que muchos son amigos o conocidos, casi todos de Elche, el que me hayan invitado. Aunque yo esté más a la izquierda, pero pienso que esta es la última oportunidad que tenemos de la unión por favor, silencio. De los partidos de izquierdas. Y si no, tendremos que hacer una marcha al estudio Lutero King para quitar del sillón a la derecha y acabar con las diputaciones, las privatizaciones y establecer pensiones y salarios justos. Porque ya está bien de que personas que ganan 4 o 6.000 euros nos digan que los demás tenemos que ganar 600. Vamos a ver, como bien él ha hablado de su familia, mi padre hoy cumpliría 100 años, de los cuales 60, en el 70 él todavía estaba en la cárcel. Entonces, quiero también hacerle un homenaje y seguir esta lucha, porque a mí lo que me importan son las personas, y primeramente los ancianos, los niños y las personas con alguna discapacidad. Y es increíble que no estén haciendo nada en Bruselas o en las embajadas, que se ha demostrado que cuando se ha seguido alguno se le ha cogido con mordidas, y que en Bruselas estén ganando 15.000 euros y no están haciendo nada, y que los salarios de las viudas no llegan ni a 500 euros. Compañera. Muchísimas personas. Y quiero decir que este es el momento, ya que de hablar con la izquierda y de quitar de los sillones a esa derecha y a esta derecha que viene, como se está incrustando en Europa. Yo creo que lo de Rivera hay que hacérselo mirar, y yo no soy... Hemos superado el tiempo. Muchísimas gracias. Yo siempre que he venido a verlo. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Pasamos por allí. Teníamos una palabra más. Bueno, yo quería preguntar una cosa solamente. Termino rápido. Su nombre, por favor. José Avelino Pérez. ¿Y viene a título personal, algún colectivo? Muy bien. Perfecto. Se acerca el micrófono y le escuchamos. A mi amigo Alejandro, ¿por qué no vino mi paisana Adriana ahora? ¿Por qué no vino mi paisana Adriana con vosotros aquí ahora? Muy bien. Eso es lo primero. Y lo segundo, a ver, un error imperdonable. Y eso es lo segundo. Y lo segundo, y termino ya. A ver si entras, esperemos que entres y te votemos todos, ponéis el tren de alta velocidad de Alicante a Asturias. Muy bien.
Allí teníamos el caballero que está de pie. El caballero que está de pie. Su nombre, por favor. Soy Salvador Muñoz, pertenezco a la agrupación de San Juan de Alacant. No se le oye, no se le oye. ¿Puede repetir, por favor? Pertenezco a la agrupación de San Juan de Alicante. Gracias a Elche por recibirnos y promover todo esto. Y simplemente decir que las pensiones me parece muy bien, pero hay que demostrar y antes decir que es sostenible y de qué manera es sostenible. Y antes eso y después las pensiones. Y invertir en I+D. Y el empleo para los jóvenes. Yo estoy a punto de ser jubilado, me quedan unos años, pero entiendo que los jóvenes tienen que renovarnos y desplazarnos hacia un lado y tomar la rienda de este partido y de este país. Nada más. Muchísimas gracias. Lázaro creo que también quería intervenir y el caballero del fondo. Hola, yo soy Empar y soy de la agrupación de Sabia y querría preguntar si la Constitución es intocable, porque es intocable, no se ve que no se puede tocar para nada. ¿Cómo es que el artículo 50 de la Constitución dice que las pensiones se revitalizarán con arreglo al IPC y no se hace? Gracias. Gracias, Ampar. Si se pone de pie, le pasamos el micrófono. ¿Nos dice su nombre? Hola, buenos días. Pedro, yo me llamo Anastasio y te quisiera hacer una pregunta. Si te veo con mucha ilusión de aspirar a la presidencia del Gobierno, pero también quiero que hagas un discurso claro, un discurso real y tener los pies en el suelo cuando explicas tus discursos, porque la realidad es muy fea que luego te digan que no eres un hombre que cumples. Muchas gracias. Gracias. Por aquí. Por aquí. ¿Un hombre? Primero el caballero y luego ya Lázaro y cerramos este bloque, ¿de acuerdo? Hola. ¿Te parece Me llamo bien, Pedro? Jaime Torres, pertenezco a los pensionistas y jubilados de comisiones obreras. Como sabéis, estamos en la lucha los jubilados, tanto los compañeros de UGT como nosotros y otros colectivos que están ahí. Y pienso que somos, bueno, los desamparados. 54 años puedo acreditar de vida laboral, 47 de cotizaciones. Los derechos, pues ya ahí están, a la vista. Han hecho alusión, precisamente yo, una de las cuestiones que yo quería plantear era la Constitución, precisamente, el artículo 50. Habla de derechos y obligaciones. No sé si hemos perdido uno, las obligaciones que tiene el Gobierno con los pensionistas y otro, los pensionistas, los derechos a tener una pensión digna. Creo que, no sé si la Constitución, ese artículo 50, tiene alguna validez o no. Estamos en una democracia y se supone que todos, cada uno de los artículos son de obligado cumplimiento, o al menos sí, porque vamos, si fuera para llegar a ser, decir si se puede o no se puede, pues no tendría que ser. El caso es que observo una cosa, el artículo 135 de la Constitución, a rajatabla, los derechos de los bancos, los derechos del sistema por encima de los ciudadanos. El artículo 155, lo tenemos todavía en vigor en Cataluña, los 87 millones que se han gastado por impedir que los catalanes invadan España. La cantidad de dinero que hemos dado a los bancos, los rescates de las autopistas, bueno, creo que todos lo sabemos. Vamos finalizando. Pero, sí, ya termino. Por favor. Por lo tanto, pienso que tenemos un derecho y que posiblemente en los parlamentos no sea nada más que... O sea, pienso que no se debería únicamente debatir en ese aspecto, sino llevar a la rajatabla a donde fuese para que la Constitución fuese real y ese artículo 50 se respetase. Muchísimas gracias, compañero. Lázaro, recordamos que nos ceñimos al tiempo para hacer la pregunta.
Muy buenos días a todas y a todos. Soy Lázaro, alcalde de una pequeña localidad del interior de la provincia de Alicante, de Pinoso. Bienvenido, Pedro, una vez más a Elche, bienvenido a la provincia de Alicante, una provincia que desde hace muchísimos años ha luchado desde la costa hasta el interior con distintos sectores industriales, mujeres y hombres pescadores del sector de la agricultura, del calzado, del sector del juguete, muchísimas industrias que, como decía, con grandes esfuerzos hemos sacado hacia adelante nuestras familias. Pero nos hemos encontrado que donde estaba el Partido Popular hemos tenido una absoluta discriminación. La Generalitat Valenciana durante esos 20 años ha tenido a los ciudadanos de la provincia de Alicante de segunda. Sus actuaciones han sido más que pésimas y hemos heredado incluso algunos incendios para recalificar terrenos y hacer jugadas que después nos cuesten muchísimo dinero. La Diputación Provincial de Alicante ya la hemos bautizado como la DIPU a dedo. Y ahora lo que también nos está sucediendo es que vemos esa financiación que tenemos en la que el Gobierno de Rajoy tiene a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y en concreto a los de la provincia de Alicante como ciudadanos de segunda. He visto en el punto 9 que tenías el punto de la financiación autonómica y esperemos que se luche para que con el Partido Socialista se nota que no hay ciudadanos de primera y de segunda como con el Partido Popular. Sí. ¿Una más? ¿Nos dices tu nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Ismael, soy el secretario general de la UGT aquí en Media Provincia de Alicante, en Elche. Me acompaña la compañera Yaisel Sánchez, también secretaria general de la UGT en Alacantí. La pregunta, más que pregunta, es afirmación. Yo creo que aquí hay personas, padres, sobre todo padres y madres, hijos, cuñados, esposos y esposas, que más que explicar artículos y muchas cuestiones, lo más importante que para recuperar esas pensiones es dignificar el trabajo. Con el trabajo se dignifican las personas y, por lo tanto, en esa pregunta afirmación es la reforma laboral se tiene que quitar de en medio porque se ha comprobado que hoy hay un 30 o 35%, yo diría que un 40% de personas que están trabajando para llevar un sustento a sus casas donde no están dados ni siquiera de alta. Por lo tanto, esa es la pregunta afirmación. Bueno, más que preguntas, yo creo que habéis planteado cuestiones, reflexiones que yo comparto en buena medida, ¿no? Decía antes Ismael, y empezar por el final, que había que dignificar el trabajo, que había que derogar la reforma laboral, que había que aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, que había que poner en marcha un plan de lucha contra la explotación laboral. Eso están haciendo gobiernos autonómicos, ¿no? Poner en marcha, por ejemplo, políticas de inspección laboral para aflorar mucho de ese trabajo, de esa economía sumergida que precisamente está poniendo también en riesgo lo que representa el sistema público de pensiones, ¿no? Yo ahí diría también, porque hablando con personas en estas asambleas abiertas, con trabajadoras, el otro día, por ejemplo, me decían, oye, Pedro, no te olvides de esos contratos a tiempo parcial que se hacen, pero que al final acaban siendo jornadas a tiempo completo, ¿no? Para que os hagáis una idea, el año pasado se firmaron en España 385 millones de horas extraordinarias que no se cobraron por parte de los trabajadores. Es decir, esto, si se reconociera como trabajadores, o sea, como trabajos complementarios o como lo que son trabajos a tiempo completo, pues sin duda alguna también estaríamos beneficiando a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Con lo cual, es verdad que desde el punto de vista mediático, el tema del impuesto extraordinario a la banca ha cubierto mucho espacio, pero es cierto, como bien decía antes Ismael, que la clave está en la reforma laboral, que la clave está en subir los sueldos, que la clave está en crear buenos empleos, porque con sueldos dignos habrá pensiones dignas. Y esto es lo que está pasando. Si primero fueron a por los trabajadores y a por sus sueldos, rebajándoselos, y ahora la consecuencia la tenemos en las pensiones, con pensiones, pues lógicamente mucho más bajas. Y esto es a lo que tenemos que dar la vuelta, ¿no? Bueno, José me decía lo de Adriana, eso es un error imperdonable, José Luis, Alejandro, no puede ser, no puede ser. De todas formas, yo entiendo también, José, que tengas el corazón partido, ¿no?, entre Asturias y Alicante, porque son dos buenos lugares para vivir, ¿no? No puede ser, te tienes que decidir, no puede ser que los españoles paguemos tu indecisión. Pero bueno, me quedo con esa conexión ferroviaria que planteas. Bueno,
Lo que has comentado es que no me he quedado con tu nombre, de los jóvenes y de la I+D y de la industria, yo creo que es clave. Antes lo decía el alcalde de Elche. Nosotros estamos Salvador, estamos en ese planteamiento. Gabriela, bueno, me ha hecho una reflexión sobre los salarios, las pensiones, la izquierda, la unión. Yo creo que efectivamente tenemos que aglutinar todo el voto y toda la izquierda social para poder ganar a la derecha. Yo creo que la operación es bastante clara por parte de las élites. Ya que el PP no puede gobernar en solitario, pues le vamos a crear un complemento. No, el cambio no es más derecha, el cambio es izquierda, y la izquierda del Partido Socialista, ¿eh? Al menos así lo creo yo. Pero ella hablaba de las pensiones de viudedad, ¿no? Y en un momento dado, de repente, has colocado en una ráfaga pues el tema de las pensiones de viudedad. Hay que recordar que fue un gobierno socialista el que planteó una senda de crecimiento de las pensiones de viudedad, ¿no? Que afecta a muchísimas mujeres, como bien sabéis vosotros, un colectivo importante de mujeres que son viudas y que están viendo cómo el gobierno está incumpliendo la propia ley. Bueno, pues ¿qué os quiero decir? Que nosotros hemos presentado una proposición en el Congreso de los Diputados, y con esto voy a responder también a otro compañero que comentaba bueno, los que habéis planteado el tema del artículo 50 y el artículo 135 y todo esto, ¿no? Bueno, os decía que nosotros hemos presentado esta proposición exigiéndole al Gobierno de España que tiene que cumplir con la disposición que reconoce una senda de crecimiento de las pensiones de viudedad. La hemos ganado en el Congreso de los Diputados, porque es verdad que ahora mismo el PP y Ciudadanos nos suman mayoría absoluta y, por tanto, podemos sacar adelante esas leyes, esas propuestas de legislación en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que pasa? Para que veáis cuál es el deterioro de la calidad democrática que hay ahora mismo en nuestro país. El Gobierno tiene una cosa que se llama la capacidad de vetar. ¿Cuándo puede vetar? Cuando las propuestas que el Congreso de los Diputados apruebe tengan un impacto recaudatorio, aumenten el gasto o rebajen los ingresos. Esto, bueno, pues tiene su lógica. Ellos dicen, no, nosotros tenemos que cumplir con Bruselas, tenemos que cumplir el déficit público y, en consecuencia, tenemos que ejercer la capacidad de veto. Claro, la capacidad de veto del PP y de Ciudadanos, precisamente para que no se cumpla, por ejemplo, esta hoja de ruta que planteó un gobierno socialista en una ley que fue la Ley de la Seguridad Social. ¿Qué os quiero decir con esto? Que es verdad que el Congreso de los Diputados ahora mismo tiene una fuerza para poder proponer cambios sociales, políticos, económicos, a través de propuestas de ley en el Congreso de los Diputados. Pero nos encontramos con un muro conservador del PP y de Ciudadanos con el poder de veto, que es injustificado, que nosotros consideramos que es inconstitucional. De hecho, por ejemplo, no sé si visteis que ayer, desgraciadamente, falleció una de las dos hermanas, no sé si os acordáis de un caso que hubo en el pasado verano de dos hermanas que vivían en una residencia, que cobraban una pensión no contributiva y que el Gobierno al final consideró que excedían el límite para poder cobrar la pensión no contributiva y, por tanto, les quitó ese derecho, ¿no? Bueno, ayer falleció la hermana, que tuvo que salir de la residencia como consecuencia de esa decisión. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de estos meses? El Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado, propuso una modificación de la ley para que esas dos hermanas y quienes fueran, porque ese fue el ejemplo, pues pudieran cobrar esa pensión no contributiva. Estamos hablando de pensiones de 300 euros, de 350 euros. Les quitaron ese derecho. Nosotros propusimos una modificación legislativa para defender sus derechos y encontramos el veto del Gobierno del Partido Popular, que, como bien decía Adriana ayer en un medio de comunicación, lo que demuestra con esos vetos es que no tiene alma este Gobierno para defender precisamente a la gente que más sufre y que tiene menos recursos. Pero nosotros vamos a seguir peleando por sus derechos y en este caso de las pensiones no contributivas vamos a pedir un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional a final de mes para cuestionar la capacidad de veto del Gobierno de España en temas tan esenciales, tan de justicia social como es este que habéis comentado. Por tanto, no es que no se cumplan los artículos de la Constitución. Los artículos de la Constitución se tienen que cumplir. No es que el Congreso no esté cumpliendo con su trabajo. Es que, desgraciadamente, pues hay imperfecciones en nuestro sistema democrático que devalúan las condiciones democráticas del país, pero que nosotros estamos luchando por revertirlas. Ahora, también os digo, la lección que tenemos que sacar en las próximas elecciones, pues ya sabéis cuál es.
votar a aquellos partidos que realmente estamos por el cambio en las políticas económicas, sociales y laborales de este país. Y luego, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con Lázaro cuando habla de la financiación autonómica, ¿no? Mirad, yo en muchas ocasiones cuando hablo con vecinos, vecinas, en este tipo de asambleas, pues la gente considera que esto de la financiación autonómica o incluso también la financiación local como es algo que no nos va ni nos viene, ¿no? Que esto al final son recursos entre administraciones, pero hablar de la financiación autonómica es hablar de la financiación de nuestro estado del bienestar. ¿Dónde está la sanidad? En manos de las comunidades autónomas. ¿Dónde está la educación? En manos de las comunidades autónomas. ¿Dónde están los servicios sociales? En manos de las comunidades autónomas. La mitad de la financiación de la dependencia está en manos de las comunidades autónomas. Hablar de la financiación autonómica es hablar de cómo financiamos el estado del bienestar, de cómo repartimos territorialmente también esa riqueza. Y por eso nosotros, oye, estamos esperando al Gobierno de España. Él dice, Rajoy dice, quiero pactar con el PSOE la financiación autonómica. Encantados. Muéstranos los números. Vamos a ver los números que propone el Gobierno de España y a partir de ahí podremos ver si realmente hay una voluntad política por parte del Gobierno de España de abordar la financiación autonómica, pero que no nos mareen ni engañen a los ciudadanos. Y si no es así, pues como bien decía Lázaro, pues habrá que ir a las elecciones municipales y autonómicas diciendo este Gobierno, una vez más, ha vuelto a incumplir no con las comunidades autónomas, sino con todos vosotros y vosotras, porque precisamente está desmantelando vía recortes la educación de vuestros hijos y la sanidad de vuestros enfermos. Esta es la cuestión. Por eso creo que la causa que está liderando, en este caso, el presidente de la Generalitat, es justa, porque no solamente está hablando de los valencianos y valencianas, o los alicantinos y alicantinas, está hablando precisamente de una cuestión de justicia social para el conjunto del país. Y en el tema del agua, insisto, nosotros también queremos llegar a un acuerdo con el Gobierno. Consideramos que esta es una cuestión esencial, que tenemos que anticiparnos a una realidad climática que está cambiando, que está afectando a nuestros agricultores, que está afectando también al día a día de muchísimos ciudadanos y, por tanto, estamos dispuestos a hablar. Desde luego, yo creo que si ha quedado algo claro es que el Partido Socialista, cuando gobernó, se anticipó a muchas de las cosas que hoy estamos viendo. ¿Por qué? Y aquí está el alcalde de Javea, lo sabe muy bien, él me comentaba que allí se puso la desaladora en el año 1990, 99, si no me falla la memoria, bueno, pues en el 99, es decir, 17, 18 años después, él se anticipó y las corporaciones de entonces, los gobiernos municipales de entonces se anticiparon precisamente una realidad que hoy tenemos, ¿no? Y creo que este es esencial y desde luego quiero trasladar a toda la provincia de Alicante, porque sé que además este Gobierno está incumpliendo con la desaladora de Torrevieja, que está a menor capacidad de lo que debiera, o también desaladoras que se tienen que poner en Alicante y en otras partes de esta provincia. Quiero deciros que vamos a batallar, que vamos a combatir este incumplimiento también en el Congreso de los Diputados. A la zona central, las personas que quieran hablar levantan la mano y recordemos que tenéis un tiempo limitado, que aparecen esas pantallas y que las personas que no puedan participar y que luego quieran realizar una pregunta, tenéis para poder hacerlo por escrito y se os contestará por el medio que solicitéis. Caballero. En primer lugar, buenos días. Y desde la asociación que represento, queremos darte las gracias por estar aquí, que es el Club Largo Caballero de Elche. Mi nombre es Juan Mañón. Y hay 3 puntos, los cuales son los que nos preocupan y queríamos saber si el Partido Socialista estaba en disposición de reivindicar estos 3 puntos. Los cuales son la eliminación del IRPF, la eliminación de la penalización a partir de los 61 años cuando uno se jubila forzosamente porque nadie lo quiere contratar y, por supuesto, si se va a reivindicar, considero que sí, la subida anual de las pensiones según el IPC. Son 3 puntos importantes los cuales nos interesan saber. Muchísimas gracias. Por aquí teníamos primero y luego le pasamos el micrófono al caballero. ¿Un minuto? Sí, hola, buenas tardes. Soy Mari Carmen, pertenezco a una asociación, pero hoy estoy aquí de título personal.
A ver, yo por introducir algo nuevo, es sobre dependencia y discapacidad. ¿Vale? Una familia, una madre que tenga 2 hijos dependientes a su cargo, a día de hoy no puede trabajar, o sea, no puede cotizar a la Seguridad Social. Entonces, bueno, pues el día de mañana lo tiene un poco difícil. Esto seguro que hasta hace unos años sí que, bueno, el Estado le pagaba la Seguridad Social a las personas no cuidadoras. Eso, no cuidadoras, no, ¿verdad? Cuidadora. Cuidadoras con hijo largo. Vale, entonces, dentro de su programa, ¿qué cambios podría hacer o introducir? Porque, claro, si no puedo trabajar, me tengo que pagar la Seguridad Social. Económicamente de hoy en día ya se sabe que no se puede. Lo tengo muy difícil el día de mañana. Muchísimas gracias, Mari Carmen. El caballero. Hola, buenas tardes, Pedro. En fin, yo voté la Constitución española del 78, yo me he enfrentado a una dictadura y en esa Constitución habla de cuestiones sociales importantes que no se cumplen. Por ejemplo, el tema de las pensiones en el artículo 50, no me voy a extender más. Sí que hay dinero en España para las pensiones. Hay 90.000 millones de euros de fraudes al año en este país. No lo digo yo, lo dice Gesta, los técnicos de Hacienda, del cual el 70% es fraude de las grandes empresas del IBEX. De los cuales, ¿vale? Sí que hay dinero para pensiones, lo que no hay ganas de pagarlos. ¿Por qué? Porque Rajoy gobierna, pero quien manda en este país son las élites financieras, económicas y los lobbies, por desgracia. Segunda cuestión muy importante. La dependencia tiene 6.000 millones de euros de financiación. La Iglesia Católica el doble, 12.000 millones de euros. Pedro, voy a acabar con definición de incertidumbre. Es no saber si vas a poder pagar tu casa, primero. Es no saber si vas a poder encontrar trabajo. Si sobrevivirás a la lista de esperas en los hospitales. Si tendrás o no pensión de jubilación cuando seas mayor. Si no vas a poder formar una familia por falta de dinero. Si tus hijos van a tener que emigrar. O si finalmente acabarás siendo mendigo. Incertidumbre es eso que sufren millones de españoles, la mayoría. Muchas gracias. Pepe, por favor. Sí, buenos días. Pregunta. Soy Pepe Mazón y soy de la agrupación de Alicante. Yo quería plantear que en esos 10 puntos que he visto, me ha faltado uno que seguramente está en mente, pero que para mí es muy importante, que es el municipalismo. Hemos hablado de la financiación autonómica y es muy importante, pero los ciudadanos necesitan que los ayuntamientos estén cerca de ellos y puedan actuar. Y, por tanto, creo que es importante 2 cosas. Una es la financiación, pero otras son las competencias. No pueden quitarnos competencia, al menos de actuación, en cosas que el vecino necesita. Y me refiero al tema del empleo. No puede haber desempleados de primera, de segunda y de tercera, depende de dónde vivan. Creo que los ayuntamientos son el marco donde se puede atender a estas personas con tanta problemática y para eso es necesario derogar la Ley 27/2013, pero también tener mucho en cuenta qué competencias decimos que los ayuntamientos pueden aplicar. No hablo de tener competencia de legislar y cada uno legisla el Estado. No. Por supuesto, en temas de empleo es la autonomía, pero quien debe de tener medios, recursos y competencias para aplicarlas en su territorio, que lo conoce y que sabe las necesidades, debe ser el ayuntamiento. Y yo le pido a los compañeros del partido que actúen fuerte en ese tema. Gracias. Muchas gracias, Pepe. ¿Por aquí? No, por aquí. Perdón. Luego pasamos. No se preocupe. La primera del próximo bloque es usted. Que estaban los 2 caballeros con la mano levantada hace tiempo. Compañero. Hola, buenos días. Me llamo Pepe Castillo, soy de la agrupación de Elche, pero llevo trabajando en la izquierda quizá muchos más años
desde el año 60. Ha llovido mucho desde entonces. He vivido momentos duros, momentos difíciles, momentos de represión, y todo eso se va quedando dentro de nosotros. Pero lo importante es, cuando he llegado esta mañana y cuando he visto a través de la prensa de asamblea abierta, que la asamblea abierta significa que realmente sea abierta para todos y que asamblea sea presentar nuestros problemas para que después tengan solución, que no se quede en un bote ahí olvidado. Y yo pediría que de verdad los políticos trabajemos y trabajemos por la ciudadanía. Trabajemos por todos aquellos que están sufriendo, y para eso nos hace falta mucha unión y mucha capacidad de trabajo con las personas mejores. Que no despreciemos a nadie, que las personas son importantes y tenemos que renovar y tenemos que aglutinarnos para que dentro de poco digamos otra vez: el PSOE, que es de izquierda, está en el poder y se está preocupando por los más débiles. Gracias. Muchas gracias. La última de aquí, ¿vale? Soy Jacques Meli. No voy a hablar de la pensión, voy a hacer una pregunta que le hizo antes. La primera vez que el compañero Sánchez estaba aquí en Elche, me cayó muy bien, porque de los 3 candidatos que había, él me respondió bien a la pregunta que hizo. Eran unidades. Entonces, hay unidades ahora, porque sin unidades no se puede ganar, para mí. Entonces, yo puedo hacer una enmienda. ¿Cuál es? Faltaba 2 pasos para ser presidente el compañero Sánchez, para salvar el país, como ahora hay problema. Somos nosotros los socialistas de la izquierda que hemos hecho que no ha llegado ahí. ¿Qué podemos hacer? La respuesta mía es esta: llamar los compañeros que antes le llamamos varones y dialogar con ellos. No se puede vivir dividido. Dividido no se puede ir a ningún lado. Llamar a los compañeros, decirle y hablarle cara que la vida es atrás, no adelante. Por favor, el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Pedro. A ver, en fin. Juan comentaba las 3 cuestiones, ¿no? La eliminación del IRPF, la subida al IPC. Vamos a ver, respecto a el tema de la penalización, déjame verlo porque no tengo opinión formada sobre ello. Sobre la eliminación del IRPF, es verdad que ha salido en muchas asambleas por parte de pensionistas. Claro, vamos a ver, 7 de cada 10 pensionistas no paga el IRPF. No lo paga, entre otras cosas, porque es muy bajo, como bien sabéis vosotros, y por tanto no da el mínimo vital para pagar el IRPF, ¿no? 2, son rendimientos de trabajo. ¿Qué os quiero decir con esto? Nosotros tenemos también que financiar nuestro estado del bienestar. Cuestión distinta es, como bien ha dicho, no recuerdo quién ahora, luego entraré, que tenemos que hacer que las grandes corporaciones paguen impuestos, que efectivamente se planteen una justicia fiscal que ahora mismo no se da, porque son las cotizaciones a la Seguridad Social y los impuestos sobre la nómina. El IRPF ahora mismo es sobre la nómina de los trabajadores, lo que aumente la recaudación, ¿no? Es decir, que hagamos una reforma fiscal, pero que sea justa, no para que sigan pagando los de siempre, ¿no? Pero en relación con la eliminación del IRPF, la posición del Partido Socialista es la siguiente. Nosotros, si 7 de cada 10 pensionistas no paga el IRPF y nosotros queremos seguir consolidando el estado del bienestar, la seguridad social, la educación y la sanidad, todos tenemos que hacer un esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades. Esto es lo que yo quiero puntualizar. Y respecto a la subida anual del IPC, desde luego nosotros sí que toda la propuesta que estamos haciendo de sostenimiento del sistema público de pensiones va encaminada a garantizar eso, que los jubilados y jubiladas cobren una pensión
conforme también a la evolución del IPC en nuestro país. Claro, durante estos años no se ha notado la contrarreforma que hizo el Partido Popular. Ahora ya que empieza a haber inflación por encima del 1%, pues claro, ya empezamos a ver, no solamente con los copagos, con los fármacos, pero muchas veces yo hablo con vosotros y me decís, los mayores, dice, oye Pedro, que no es una cuestión solamente de los copagos farmacéuticos, es que también, como se ha reducido el número de fármacos que están bajo el paraguas de la salud pública, del Sistema Nacional de Salud, pues entonces es una doble ración de aumento de los medicamentos, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones que tenemos que afrontar y nosotros lo queremos hacer, ¿no? Mari Carmen comentaba lo de la cotización a la Seguridad Social. Quiero que sepas que el compromiso que yo llevé en el programa electoral de las elecciones fue precisamente el recuperar las cotizaciones para las cuidadoras no profesionales, que es como se llama técnicamente. Es al final, sobre todo son familiares de los dependientes y en especial son mujeres quienes al final se les ha hurtado ese derecho. Por tanto, hay dos colectivos. Uno es el de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres, familiares de los dependientes, a los cuales vamos a recuperar su derecho a la cotización a la Seguridad Social. Y el otro es el de los desempleados de más de 52 años, a los cuales este Gobierno también les quitó la cotización a la Seguridad Social, ¿no? Y claro, sin esa cotización, pues ya me contaréis qué jubilación van a tener, siendo desempleados, ¿no? Bueno, pues eso también lo vamos a recuperar, ¿no? Se ha comentado el tema de la Iglesia. Por supuesto, yo no puedo estar más de acuerdo en que efectivamente cuando estamos hablando de justicia fiscal es justicia fiscal para todos, en lo divino y en lo terrenal. Y has hecho una reflexión interesante que me hace… Al final, amigos y amigas, las sociedades más inseguras son sociedades desiguales. Cuando tú no sabes si vas a poder llegar a fin de mes, si vas a seguir teniendo un contrato de trabajo la siguiente semana, si tienes que pagarte el acceso a la sanidad o a la educación, son sociedades inseguras. Y esto es lo que tenemos que combatir. Nosotros creo, y esta es la gran reivindicación que yo hago como socialdemócrata, que es al final lo que nosotros defendemos, es que la socialdemocracia es quien garantiza la seguridad en este país. Desde el punto de vista ideológico, el apostar por el estado del bienestar, el apostar por un Estado fuerte en muchas materias es garantizar la seguridad de la clase media y trabajadora. Es curioso cómo… es verdad que ahora, desde el punto de vista técnico, nos dicen los organismos internacionales que la economía está creciendo en España un 3%, pero no puede haber un país rico si los trabajadores continúan siendo pobres. Y, por tanto, el debate, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar, el debate es cómo se reparte esa riqueza. Y lo que está vendiendo la derecha es que hay un camino de resignación, esto es lo que hay, para crecer tenemos que asumir la precariedad y la desigualdad. Y nosotros decimos que no, decimos que precisamente solamente con igualdad podremos garantizar el sostenimiento de nuestro crecimiento en el futuro. Pepe comentaba lo de la financiación local, yo estoy de acuerdo. Y mirad, yo haría una reflexión, porque en muchas ocasiones se habla por parte de la política de que, en fin, nos tienen que dar en financiación autonómica o en financiación local. Tenemos que dar miles de millones de euros a esta comunidad autónoma, además, allá, bien. No está mal plantear el debate así, que es como se ha venido planteando durante estos últimos 40 años. Pero yo propongo por qué no lo hacemos al revés. Primero, pensemos qué educación pública queremos. ¿Queremos una educación pública que represente, como dice el PP, el 3% del PIB? ¿O queremos que represente el 5% del PIB, que es ahora mismo hacia dónde va Europa y lo que defendemos los socialistas? ¿Queremos una sanidad pública que represente el 3,5% del PIB o el 5%, mejor dicho, del PIB, como dice la derecha, o que represente el 6, el 7% del PIB? Es decir, ¿qué estado del bienestar queremos? ¿Cómo queremos repartir la riqueza? Y en función de eso, pues veremos qué ingresos hay. Y eso dice mucho, está un poco en la línea de la reflexión que hacía Pepe, ¿no? No solamente tenemos que mejorar la financiación local, sino que tenemos que abrir un debate sobre las competencias de los ayuntamientos. Ahora se dice en muchas ocasiones, los ayuntamientos pues tienen 6.000 millones de euros de tesorería que no pueden utilizar como consecuencia de que Montoro les impide poder utilizarlos. Bien, tenemos que abrir ese debate. Pero también tendremos que abrir otro debate, y es qué competencias les vamos a dar los ayuntamientos para poder invertir esos 6.000 millones de euros. Porque a lo mejor ahí tenemos que hablar de esas políticas sociales, ahí tenemos que hablar de esas políticas de empleo.
Es decir, ya que hablamos de financiación local, hablemos también de las competencias y yo creo que ahí estaremos haciendo bien a la gente, ¿no? Yo, Pepe, no puedo más que añadir que sí a lo que tú has comentado y ya que, por supuesto, yo creo que esa es la clave. Fijaros, una de las cosas que creo que este es un gran partido, ¿no? Empecé la primera intervención diciendo que el próximo año vamos a cumplir 140 años de historia, ¿no? Hemos tenido nuestras vicisitudes. También es verdad una cosa, compañeros, este no es un partido de derechas, esto no es un cuartel. Aquí la gente puede opinar libremente, discrepar. Esto es así, es la izquierda y nosotros nos reivindicamos como tal. Por tanto, yo no veo en la diferencia de opinión pues una debilidad, sino una fortaleza del Partido Socialista, porque nos hace mejores. Pero yo creo, amigos y amigas, que el pasado 21 de mayo, vosotros, los que sois compañeros y compañeras del partido, que estáis aquí con nosotros, pues lanzasteis un mensaje muy claro. Un mensaje muy claro no tanto respecto a mí, sino a lo que queréis que sea el Partido Socialista. Por tanto, claro que sí a la unión, faltaría más, pero también a la coherencia, a la autonomía y a la izquierda, que es lo que somos. Lo siento mucho, pero la primera es usted este bloque. Mira, pero bueno, gracias, Pedro, por todo. Ya está, por todo. Entonces, yo pienso, luego la pregunta será después. Pienso que desde el Pacto de Toledo, los representantes del PP en el Pacto de Toledo, con los globosondas que están lanzando, están creando un estado de alarma en un sector de la sociedad que precisamente es muy vulnerable. Entonces, habida cuenta de que, como ha dicho un compañero, dinero para las pensiones hay, y el planteamiento que hace el Partido Socialista es estupendo. Pero mi pregunta es, y además la he hecho a cantidad de gente, y economistas y ministros de Economía del Partido Socialista, y no me han sabido responder. Vamos a ver, ¿es un tema tabú que se pueda el capítulo de pensiones incluir en los presupuestos generales del Estado? No hay ningún país del ámbito comunitario o del ámbito europeo que lo esté haciendo, sino la totalidad del grueso de las pensiones, sí al menos un porcentaje que pueda liberar a la seguridad social. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chico joven. Tenemos una por allí, por aquí dos, y vamos a ir terminando porque el tiempo se Hola, buenas. Uy, por ahí, es lo que pasa, la parte de atrás, chicos. Vale, vamos a intentarlo, pero es que vamos a ver cómo. No se preocupen, vamos a ver cómo. Tranquilo, no se preocupe, vamos a intentar hablar todos. Bueno, mi nombre es José Francisco, soy de Juventudes Socialistas de Elda. Mi edad es de 19 años y nada, cuando llegue a los 70 años, si no pasa nada, según Celia Villalobos, yo tendré 1.200 euros en el banco, ¿vale? Por ahí voy. O sea, llevo 2 años intentando buscar trabajo, soy joven, tengo ganas, pero como bien vemos aquí, creo que no voy a tener... Me da miedo el futuro. Y simplemente quería eso, quería expresar, yo qué sé, el por qué. ¿Por qué yo no puedo tener una vida digna cuando tenga 70 años? Me da miedo esta sociedad, porque no sé qué me va a deparar. Simplemente eso, Pedro, que lo tengas en cuenta. Bien. Si podemos hacer las preguntas concisas, podrá hablar mucha más gente. Sí. ¿De acuerdo? Sí, soy Amado Navalón, de la Agrupación Socialista de Elda, y voy a intentarlo hacer en 1 minuto porque si Lázaro lo ha hecho, yo lo hago. Bien, la pregunta es sencilla y es tan elemental como lo ha planteado un poquito la compañera. Es decir, tenemos que plantearnos de que, al igual que las pensiones no contributivas y los complementos mínimos ya nos están financiando con cargo a las cotizaciones, ¿por qué no desvincular las cotizaciones la pensión de las cotizaciones?
creo que hay algún proyecto, algún modelo ya por ahí que se puede plantear. Porque si lo hiciésemos así, ganaríamos dos cuestiones. Por un lado, mayor competitividad, porque estamos bajando un coste directo en los productos. Al bajar mayor competitividad podemos generar puestos de trabajo y estaremos generando directamente un mayor impuesto, o sea, un mayor beneficio en sociedades. Con ese beneficio en sociedades y debidamente adecuado en función del tamaño de la empresa y del beneficio, tendríamos una financiación extra. Con lo cual, el círculo virtuoso ese que tú planteabas, evidentemente sí que hay que hacerlo, tal y como tú lo planteas, pero bajo mi punto de vista había que reestructurarlo. Yo creo que es una de las cuestiones que darían una mayor seguridad a los ciudadanos, porque estaríamos viendo que no en función de ese trabajo lo haríamos. Sí, para conseguir la financiación, o sea, las bases, lo haríamos en base a la vida laboral. Como concejal de Hacienda, la financiación local la dejamos por otro rato. Necesito más de un minuto. Muchísimas gracias. A ver, pasamos un micrófono por aquí para el caballero, que no se me enfade, que le voy a dar el micrófono y va a preguntar, pero ya. Por favor, el micrófono. ¿Ya hay uno allí? Perfecto. ¿Me espero entonces? ¿Funciona? ¿Me se escucha? Soy Agustín Gil Martínez, pertenezco al grupo de los jubilados, pero no voy a hablar de las pensiones, porque eso la lotería no los va a tocar, que no suba las pensiones, no sé. Lo que quiero decir a Pedro Sánchez es que si él ha salido al extranjero, de aquí de España ha salido, ¿sabe la serie de impuestos que hay? Es que parece que en España pagar impuestos nos da miedo, ¿no? Tú sabes que los impuestos, ahora hablas de la banca, ¿no? De los beneficios, pero la banca, muchos ayuntamientos querían cobrarle de los cajeros en la vía pública, que eso iría un dinero a los ayuntamientos. Luego tú sabes que hay un impuesto, se le puede poner al tabaco, al alcohol y al turismo. El tabaco mata, el alcohol mata y el turismo ensucia. Ahí te has olvidado. O sea, ves si lo propones a los gobiernos para que recauden más para los jubilados o la seguridad social. Solamente eso, gracias. A ver, tenemos poquito tiempo, pero si aglutináis a lo mejor... Bueno, yo quería hacerle una pregunta, por ejemplo. Pedro, tú se me habla dices. mucho hoy en día del tema de las pensiones, pero ciertamente falta capacidad económica. Necesita este país una reforma fiscal profunda y progresiva, desde cero hasta donde corresponda, pero que tengamos que pagar todos. Aparte de ello, en el tema de las pensiones, hay muchísima gente que ha cotizado 12, 13, 10, hasta 13 años y no cobran pensión de jubilación porque no les llega. ¿Qué pasa con estas personas cuando hay otras que están cobrando una pensión no contributiva sin haber cotizado? Y eso me parece una aberración. Luego, en este país también, y finalizo, tenemos 52 diputaciones, 17 reinos de taifas. Yo era partidario de las autonomías, pero es que se han convertido en un saqueo permanente. Y esto es una cosa que habría que evitar. Y pido al Partido Socialista, y en este caso a Pedro Sánchez, que si llegas una vez a ocupar la presidencia, hagas algo al respecto. Nada más. Gracias. Gracias. Si pasáis el micrófono para allá, hace la pregunta. ¿Tu nombre? Susi. Buenas, yo soy Susi. Acércate el micrófono. Tengo 26 años, la misma que me le pasa a él. Cuando tenga 70 yo creo que ni seré ni pensionista ni nada, estaré currando, pero bueno. Mi pregunta es, has comentado que si aumentamos los sueldos, también podrías aumentar los impuestos. Los jóvenes nos quedaríamos igual, cobraríamos lo mismo. Has comentado que los jóvenes deciden ahora tener hijos más tarde, 30 años. Discrepo contigo. El que tiene hijos es porque tiene padres ricos, el que se ha casado es porque el padre le ha pagado la boda. Yo, que estoy trabajando hace 2 años y medio, ahora me he comprado un piso y soy la envidia de todas mis amigas. Soy la que está trabajando, las demás van a días sueltos. Y nada, no es que no podamos tener hijos, sino es que es imposible ahorrar con todo lo que nos quitan. Gracias. Por allí, ¿quién tiene el micrófono? Venga, vamos. Por favor, Venga, por ahora. favor. Rapiditas, si son rapiditas. Hola, buenos días. Me llamo Manuel García Ferrer. Soy militante de Cartagena Oeste.
y os doy las gracias a todos los compañeros y compañeras de Elche por habernos dado la ocasión a los de Cartagena de venir a ver a Pedro. Yo soy médico y en Cartagena tenemos 3 problemas que los 3 son de salud. El primer problema es que tenemos un hospital completamente cerrado o medio cerrado cuando se había aprobado una ley en el Parlamento Autonómico que permitía la recuperación al 100% del Hospital del Rosell como hospital general. Tenemos ahora una epidemia de gripe al cual la derecha está echando la culpa a los enfermos y no a su imprevisión y a su falta de optimización de los recursos. Tenemos necesidad de abrir al 100% el Hospital del Rosell y cumplir la ley que se aprobó en el Parlamento Autonómico. El segundo problema de salud es un problema medioambiental, la recuperación del Mar Menor, que lo tenemos completamente perdido, completamente degradado por la mala política, tanto agrícola como inmobiliaria del Partido Popular. Esos son los 2 problemas. Y el tercer problema, yo tengo pacientes pensionistas que por el copago, si son matrimonio, uno saca las medicinas y el otro no, con lo cual tenemos una comorbilidad añadida a su enfermedad crónica. Muchas gracias y perdón. Muchísimas gracias. Un momentito, por favor, te pones de pie. A ver, sí, me pongo de pie. Un minuto. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy Rosario Ribes y, bueno, mucha gente me conoce porque hace 10 años que estamos luchando en la plataforma de la Ley de Dependencia, pero hoy vengo aquí y vengo con mi hijo Enric también, que también lo conocéis, y vengo pues para hacerle una petición al Partido Socialista y, aprovechando que está aquí el señor Sánchez, decirle que las personas que cuidamos, que tenemos un hijo dependiente y estamos trabajando. Antes han hablado de dependencia, eso también lo iba a decir, que hay que recuperar las cotizaciones porque se dejan a las mujeres en la pobreza, aparte de que muchas veces están solas para hacer frente a estos problemas porque a los hombres pues les viene un poco grande en muchas ocasiones. Entonces, yo, centrándome en la propuesta concreta que quiero hacerle al señor Sánchez y al Partido Socialista, que tome conciencia que las personas que tenemos que cuidar de un hijo dependiente y estamos trabajando, yo trabajo en el hospital, luego pues me voy y cuido de mi hijo. O sea, está demostrado en estudios que tenemos un alto índice de vulnerabilidad a las enfermedades y yo tengo 60 años y no estoy estupenda. O sea, quiero decir, me duelen todos los huesos de mi cuerpo de trabajar, de movilizar a mi hijo y creo que hay... Bueno, me cayó un momento... Y yo lo que le quiero pedir es que hay que ajustar una cuota reductora para que los padres que tenemos todavía cuidando y nos hacemos mayores, porque es que nuestras fuerzas no dan para tanto. Yo cuando voy a mi puesto de trabajo al día siguiente en el hospital, mis compañeras no tienen por qué saber si yo me he levantado 3 veces a aspirar a mi hijo, a volverlo porque se cansa o lo que sea. Claro, yo tengo que rendir al igual que rinden mis compañeras y mis compañeros. Y entonces, pues claro, yo tengo que decir que es verdad que no tenemos mucha gente que trabajamos, que tenemos nuestros hijos que ya son mayores y nosotros también nos estamos haciendo mayores, tenemos pocas fuerzas y luego también es necesario que se acoja esta cuota reductora y yo os lo pido, tanto si gobernáis como si no gobernáis, que el Partido Socialista asuma esta problemática, porque no se dice nada. Por favor, vamos ya, yo lo siento, sí. Bueno, ya aprovecharé otro momento. Sí, vamos a ver. Sé que todos queréis decir muchas cosas, queréis tomar la palabra. Por allí había una, pero es que tiene que coger un ave. Entonces, buenas. Y no es la de Asturias, ya quisiéramos, pero tiene que cogerla y no termina. Entonces, tenía que haber salido ya de Elche, pero vamos a finalizar con, por favor, escribir las preguntas que tenéis pendientes, que se os van a contestar. Pedro está dispuesto y seguro que vamos a darle la oportunidad de que vuelva a visitarnos en breve para volver a hacer otra asamblea
abierta porque se nos quedan muchas cosas en el tintero. Por favor, ¿tu nombre? Sí, buenas. Me llamo Bernat Beori, pertenezco a la agrupación de Alicante. Mi pregunta es muy breve. ¿Qué plan de emergencia tiene el Partido Socialista, plan de emergencia y de movilizaciones, para ayudar a que los jóvenes encuentren su primer empleo y los parados de larga duración? Debido a dos cuestiones. Los primeros, porque si se emancipan tarde no pueden completar la vida laboral. Los segundos, porque tampoco los últimos años, si no cotizan, tampoco puede llegar la pensión, porque la última reforma laboral, el corte de 15 años pasó a ser 25. Gracias. Muchísimas gracias. Yolanda, por favor. Por favor. Tengo la última pregunta. Quedan muchísimas la última pregunta. Quedan Perdón. Por favor. Más últimas. Venga, le damos la palabra, la última. Marcos Martínez, y soy representante de la Federación de Hispanos Ecuatorianos en la provincia de Alicante, FEPROA. Mi pregunta es, habemos más de 1,5 millones de ciudadanos de origen hispano, ecuatorianos, paraguayos, latinoamericanos. ¿Cómo podemos contribuir para que, cuando usted sea presidente, los tratados bilaterales de la seguridad social, tanto de los países de nacimiento, puedan venir y aportar para que algún futuro nos podamos jubilar nosotros? Esa es mi pregunta. Y también hay que trabajar con el conglomerado de nuevos ciudadanos, ya que habemos más de 2,5 millones de ciudadanos que hemos adquirido la nacionalidad y queremos votar por el Partido Socialista Obrero Español, pero necesitamos que nos incluyan, por favor. Bueno. Oye, ya tengo el recado. La próxima asamblea en Santa Pola, ¿eh? Sí. Bueno, en todo caso, mañana estaré en Valencia también, así que quien se anime, pues allí que nos podemos ver. Os podéis saltar la presentación y venir a las preguntas, estáis invitados. De verdad, gracias de corazón. Yo creo que esta conversación siempre uno aprende y saca experiencias maravillosas como la que nos ha contado Rosario y son cosas que me apunto, como es esto que me comentas de la cuota reductora. Voy a estudiarlo y os daremos respuesta a un colectivo tan importante como el de la dependencia, ¿no? También algunas otras cuestiones que han salido. Bueno, ha salido lo de la reforma fiscal o de la justicia fiscal. Yo no puedo estar más de acuerdo. Una de las propuestas que estamos haciendo los socialistas es que tenemos que hacer una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal tiene que hacer que, por ejemplo, grandes corporaciones paguen, grandes patrimonios, que también alivie la carga fiscal a la clase media y trabajadora, ¿no? Cuando se habla, muchas veces hablamos de que otros paguen, pero también de que la clase media y trabajadora pague un poco menos, ¿no? Y en ese contexto yo quería puntualizar alguna cosa que probablemente yo no me he explicado bien, Susi. Yo no digo que conforme suben los sueldos se aumenten los impuestos a los trabajadores. Al contrario, lo que digo es que si se aumentan los sueldos, la cotización, sin tocar el porcentaje de retención, implicará un mayor aumento de los ingresos de la cotización a la Seguridad Social, nada más. Esto no implica que te vayan a subir a ti los impuestos del sueldo que tú tengas, sino que simplemente la Seguridad Social recaude un poco más, ¿no? Y yo comparto contigo que efectivamente ahora mismo los jóvenes, pero no tan jóvenes, no pueden ahorrar, ¿no? O sea que en eso estamos de acuerdo. Yo, sobre las necesidades del Hospital Rosell, ya me han contado cuál es la situación. También es verdad que, por lo que yo he preguntado a los compañeros y por lo que está haciendo el Gobierno, el compromiso es firme, el de revertir esa situación, pese a todas las trampas leguleyas que pueda poner la derecha. Respecto al Mar Menor, oye, yo veraneo en Mojácar, en Almería, y una vez estaba allí en la playa de Vera y se me acercaron la plataforma por el Mar Menor, me hicieron firmar allí en Bañador la rehabilitación del Mar Menor y dije que por supuesto que sí, claro. Y de hecho lo llevamos en el programa electoral, lo sabes, fuera de bromas, y creo que es una demanda compartida con los murcianos y desde luego nosotros estamos denunciando ese abandono, ¿no? Y luego yo quería hacer la reflexión final, ¿no? que ha comentado el joven sobre el miedo al futuro, ¿no? Te digo joven porque no me he quedado con tu nombre. ¿Cómo te llamas?
José Francisco, bueno, yo creo que esta es la clave de todo, ¿no? Yo creo que el por qué nosotros nos movilizamos, el por qué somos socialistas, el por qué nos reunimos, el por qué celebramos estas asambleas abiertas es precisamente porque no queremos resignarnos. Porque vencemos a ese miedo que tiene la clase media y trabajadora sobre el futuro, pues uniéndonos para transformar y cambiar las cosas. Así que a mí me gustaría precisamente acabar con eso, con un aplauso a la gente joven que lo está pasando muy mal y por la que tenemos que trabajar. Antes de finalizar, quiero dar las gracias de nuevo por la presencia hoy de Pedro. Sé que se han quedado muchas preguntas en el tintero, pero lo volvemos a emplazar aquí. Gracias a todos. Gracias, amigos. Gracias.